En este video aprenderás a fabricar una placa de terrazo para un mueble que fabricaremos en videos posteriores. Comenzaremos haciendo las hojuelas en estos moldes de plástico. La fórmula será con cemento blanco, marmolina y granito triturado, que en este caso será blanco porque será el mismo fondo del cemento, y el porcentaje es de 55% granito, 15% marmolina y 30% cemento. Agregamos el 13% de agua hasta tener esta textura y empezamos a hacer el vaciado, en donde nos quedará una placa de unos 2 centímetros de grosor. Vibra muy bien porque recuerda que estas son las hojuelas que darán el efecto terrazo. Este es el vaciado en color blanco, ahora haremos el azul. Es exactamente la misma fórmula, solamente cambiaremos el granito para que vaya acorde al fondo y con el color, en donde solamente pondremos el 3% sobre el peso del cemento, y hacemos el vaciado en el otro espacio del molde. Estos moldes los usé en un video anterior en donde fabriqué unos adoquines y te dejo el enlace aquí arriba. Ya que has vibrado muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente color. Y haremos exactamente lo mismo que el anterior. Si usamos un fondo rojo, vamos a utilizar granito de color rojo. Solo ahora pondré el vaciado en otro molde de 10 por 10 centímetros. Y por último, haremos un vaciado de color amarillo para tener hojuelas azules, rojas, blancas y amarillas. Tanto para el vaciado amarillo y rojo utilizamos el 10% de color sobre el peso del cemento. Teniendo nuestros vaciados terminados, vamos a cubrir las piezas con un hule y los vamos a dejar secar por 24 horas. Pasado este tiempo, con un martillo de goma podemos retirar las piezas del molde. Tendrás unos rectángulos perfectamente lisos que nos van a funcionar muy bien para este acabado de terrazo. Coloca los pedazos de concreto en el piso y empieza a quebrarlos para que te salgan unas hojuelas triangulares o con distintas formas que te puedan funcionar para el acabado. Es momento de hacer el molde de la placa. Este será con melamina y será de 35 por 45 centímetros. Nosotros lo vamos a hacer con la sierra de banco, pero también lo puedes hacer con la sierra circular, la sierra caladora o pedirle a algún carpintero que te haga este trabajo. Luego cortaremos 4 tiras de 3.5 centímetros de grosor para que la placa nos quede de 2 centímetros. El grosor de esta melamina es de 1.5 centímetros. Y no olvides utilizar tu equipo de seguridad. Dos tiras serán de 60 centímetros de largo y las otras de 35. Ya teniendo los cortes, haz una línea en donde harás las perforaciones para poner los tornillos. Te recomiendo utilizar una broca de 1/8 para hacer una guía y luego la broca avellanadora. Esta última da una forma cónica para que el tornillo entre mucho mejor. Empieza a poner los tornillos con un taladro de bajas revoluciones. Los tornillos son de 1,5 pulgadas de largo. Ya que has armado tu molde, empieza a ponerle un silicón en las juntas para evitar filtraciones del concreto. Antes de vaciar y pegar las piezas en el molde, vamos a presentarlas para saber de qué manera queremos que se vean al momento de hacer el pulido. Esto es de gustos y una vez sabiendo cómo queremos acomodarlas, las pegamos con silicón. Dejamos secar por al menos unas 3 horas y haremos la fórmula de terrazo. Seguiremos el mismo principio de que la piedra será del mismo fondo del cemento, es decir, un granito color negro para un fondo color negro. Como es una placa pequeña, no le vamos a poner varilla porque no es necesario, pero sí le vamos a poner una fibra de micropolipropileno para darle más resistencia. Y si quieres lograr un tono intenso, te recomiendo la marca Uniblock. Estando en México lo puedes encontrar en The Home Depot. Mezclamos todo en seco y agregamos el 13% de agua sobre la mezcla total. Si quieres aprender a calcular cuánto concreto necesitas en un molde, aquí te dejo un video en la parte de arriba. Ponle aceite a tu molde para que no batalles al momento de desmoldar y puedes empezar a verter la mezcla.
Con la mano también intenta que el concreto llegue a cada rincón de las hojuelas, ya que puede ser que a veces no llegue a esos espacios y queden unos orificios que no nos van a beneficiar en el acabado final. El vibrado también lo puedes hacer con un martillo de goma para no lastimar el molde, y también así nos aseguramos de que la pieza nos quede lo más perfecta posible. Deja secar la placa por 48 horas y también cúbrela con un hule para que no pierda humedad. Pasado este tiempo, puedes empezar a retirar los tornillos con tu taladro. Puedes ver que es muy fácil retirar la melamina del concreto y se ve una pieza sólida lista para pulir. Las hojuelas quedan expuestas y esto nos ayuda a que el acabado salga mucho más rápido. Nosotros le conectamos una aspiradora para evitar la mayor cantidad de polvo y la usamos en velocidades bajas con un disco de diamante para hacer el desbaste. Nuestro primer objetivo es sacar todo el agregado para tener el efecto terrazo y luego pasaremos al pulido. No olvides verificar la planicidad, esto con una regla, para que no vayan a quedar algunos huecos o relieves en la placa. Revisando esto podemos pasar al pulido con el pad número 50. Lo que lograremos con esto es quitar todos los raspones que aparecen con la primera copa que hicimos el desbaste, y esto es tanto en la parte de arriba y los cantos de la placa. Si quedaron algunos poros, que es algo muy normal con las propiedades naturales que tiene el cemento, haremos una pasta de cemento y agua para resanar todos estos poros. Esta debe de ser del mismo color con la que hicimos el vaciado. Por eso es importante formular la mezcla para que sepas cuánto color en porcentaje exacto utilizaste y se puedan igualar. Después de 12 o 24 horas puedes proceder al pulido con los siguientes pads. Aquí se utilizan desde el número 100 hasta el 6000 para obtener un brillo natural y siempre usándolos con agua. Puedes ver que la placa después de utilizar el pad número 6000 tiene un brillo natural. La puedes dejar así si no le vas a dar un uso rudo, pero nosotros le vamos a poner un endurecedor de concreto. Este producto se utiliza principalmente en los pisos, ya que le va a dar mucha más resistencia a la superficie, pero también un brillo mucho más intenso y los colores van a resaltar de mejor manera. Una vez que ya está seco este aditivo, vamos a pulirlo con unas fibras. Así tendrás una placa que podrás fabricar en cualquier medida que tú desees para un mueble, o que también puedes aplicar en macetas, lavabos y otros productos de concreto. Recuerda que te puedes suscribir a este canal para más contenido gratuito de diseño de concreto, y mándame un mensaje en Instagram si quieres aprender más sobre estos procesos a detalle.